Hablemos del exocráneo. El exocráneo, para su estudio, puede dividirse en dos porciones mediante una línea que va desde un tubérculo articular a otro. Y así podemos delimitar estas dos porciones. Una porción es anterior o porción facial y otra porción es posterior, llamada porción temporo-occipital. Vamos a empezar a describir a la porción facial. ¿Qué podemos distinguir en esta porción facial? La bóveda palatina, formada por las apófisis palatinas derecha e izquierda del maxilar. Entre ambos va a estar la sutura palatina media. Luego podemos distinguir a la porción horizontal, ¿no es cierto?, del palatino derecho e izquierdo. Y vamos a ver que también existen estas suturas, ¿no es cierto?, que son las suturas palatinas transversas. Vamos a ver que en estos huesos, que son los maxilares, podemos distinguir estos orificios, ¿no es cierto?, que son los alveolos, donde se implantan los dientes. Nos llama la atención este agujero en la parte anterior de la bóveda palatina, que es el agujero incisivo por donde pasa el nervio nasopalatino y vasos esfenopalatinos. Hacia posterior vamos a tener a este agujero palatino mayor por donde pasan nervios y vasos palatinos mayores y agujeros, ¿sí?, palatinos menores por donde pasan nervios y vasos palatinos menores. Hacia posterior nos llama la atención estos orificios que son las coanas, ¿no es cierto?, que van a estar separadas por el vómer, que aquí no se puede ver. Estas coanas comunican las cavidades nasales, ¿no es cierto?, con la nasofaringe. A los lados podemos ver estas fosas de un lado y del otro, que son las fosas pterigoideas, que están delimitadas por una lámina medial y una lámina lateral de la apófisis pterigoides. Una vez que terminamos de describir la porción facial, podemos describir la porción temporo-occipital. Vamos a empezar a describir lo que hay en la parte media, ¿no es cierto?, de esta región temporo-occipital. De anterior a posterior, vemos la porción basilar del occipital, donde podemos distinguir a la fosita faringia, la fosita navicular, cresta sinostósica, cresta muscular y el tubérculo faringio. Luego nos llama la atención el agujero magno, por donde pasa la médula oblongada, las arterias vertebrales y raíces del nervio accesorio, que es el 11º par craneal, ¿sí? Luego podemos marcar a la cresta occipital externa y por supuesto que la protuberancia occipital externa, ¿sí? Para estudiar las porciones laterales de esta porción temporo-occipital es necesario trazar otra línea. En este caso la línea va desde el borde posterior de la lámina medial de la apófisis pterigoides hasta el borde posterior de la apófisis mastoides. Y de esta manera vamos a tener dos triángulos en esta porción temporo-occipital. Un triángulo es anterolateral o temporal y otro triángulo es postero-medial u occipital. Vamos a empezar a describir al triángulo anterolateral o temporal. ¿Qué podemos distinguir? Este tubérculo, que es el tubérculo articular, la fosa mandibular, ¿sí?, la apófisis mastoides, la eminencia yuxtamastoidea y la escotadura mastoidea, donde se inserta el vientre posterior del músculo digástrico. Luego vamos a tener a este surco, que es el surco occipital para la arteria occipital, y este agujero, ven ustedes que es el agujero
mastoideo, por donde pasa una vena emisaria mastoidea y la arteria meningia posterior. Hacia la parte anterior de este triángulo anterolateral o temporal podemos distinguir el agujero oval, por donde pasa el nervio mandibular, que es la tercera rama del trigémino, con la arteria meningia accesoria. Luego tenemos a este agujero, que es el agujero espinoso, por donde pasa la arteria y la vena, meningia media y un ramo meningio del nervio mandibular. Y marcamos también a la apófisis espinosa del efenoides. También podemos ver a la apófisis tubárica, que se continúa con el conducto músculo-tubárico, ¿sí? Vemos también hacia la parte media el agujero rasgado o foramen lacerum, ¿sí? Por donde se apoya la carótida interna, pasa el nervio petroso mayor y el nervio petroso profundo. Luego podemos distinguir al conducto carotidio, por donde pasa la arteria carótida interna y el plexo simpático carotidio. Vamos a ver si podemos distinguir dos conductillos, ¿sí? Uno es el conductillo timpánico, por donde pasa un ramo timpánico del nervio glosofaringio, ¿sí? Y otro es el conductillo mastoideo, ¿sí? Por donde pasa el ramo auricular del nervio vago. También podemos distinguir al agujero yugular, ¿sí? Por donde pasa el nervio glosofaringio, el nervio vago, el nervio accesorio, la vena yugular interna y la arteria meningia posterior. Ven ustedes que podemos distinguir esta apófisis, ¿sí? Que es la apófisis estiloides, donde se inserta el ramillete de Riolano, a saber, formado por dos ligamentos y tres músculos. Los ligamentos son ligamento estilo mandibular, ligamento estiloioideo, y los músculos son músculo estilofaringio, músculo estiloioideo, músculo estilogloso. Esta apófisis estiloides está envainada, ¿no es cierto?, por la vaina de la apófisis estiloides. Posterior a la apófisis estiloides va a estar el agujero, ¿sí? Ahí lo estoy señalando, el agujero estilomastoideo, por donde pasa el nervio facial, que es el séptimo par craneal, ¿sí? Muy bien. Por fuera de todas estas estructuras podemos marcar este conducto, que es el conducto auditivo externo, donde además del sonido pasa solamente aire. Bien, perfecto. Eso fue la explicación, ¿no es cierto?, del triángulo antero-lateral o temporal. Ahora vamos a ver qué hay en el triángulo postero-medial u occipital. ¿Qué podemos distinguir en este triángulo? A los cóndilos articulares, ¿no es cierto?, que están a cada lado del agujero magno. Estos cóndilos van a articular el occipital con el atlas, que es la primera vértebra cervical. Luego podemos marcar a este conducto, ¿sí?, que es el conducto del hipogloso con la fosa condilia, ¿no es cierto?, por donde pasa el nervio hipogloso y el plexo venoso del conducto del nervio hipogloso. Luego tenemos al conducto condilio posterior y a la fosa condilia, ¿sí? Luego podemos distinguir directamente la escama del occipital, ¿no es cierto?, donde podemos distinguir a la línea nucal inferior, ¿sí?, línea nucal inferior, y a la línea nucal superior. Y de esta manera hemos terminado de describir exocráneo.